Un coche averiado, una elección imposible, un padre soltero ahogado en acusaciones contra las que no podía luchar, agotado por trabajar turnos dobles solo para evitar que su hija fuera dada en acogida, conducía hacia casa bajo una tormenta que reflejaba el caos de su vida. Entonces la vio, una desconocida, de pie bajo la lluvia torrencial junto a un coche de lujo, desesperada y sola. Podría haber seguido conduciendo. Debería haber seguido conduciendo. Tenía todas las razones para mirar hacia otro lado, pero se detuvo. No sabía que ese acto de bondad se convertiría en la decisión más peligrosa y milagrosa de su vida. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Los limpiaparabrisas rasgaban el cristal con su ritmo interminable, y los ojos de Damien ardían por el doble turno que acababa de hacer, cargando camiones, escaneando cajas, moviéndose, siempre moviéndose. Porque si se detenía, si se permitía pensar demasiado en la fecha del juicio marcada en rojo en el calendario de la cocina, se derrumbaría. 3 semanas. Tenía 3 semanas antes de que todo terminara. Entonces lo vio. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente a través de la cortina de lluvia. Un lujoso coche rojo se detuvo en el arcén de Maple Avenue, el tipo de vehículo que costaba más de lo que él ganaría en 5 años. Una mujer estaba de pie junto a él, su silueta apenas visible, la otra tecleando frenéticamente en su teléfono. Damen levantó el pie del acelerador. Su coche redujo la velocidad. «Sigue conduciendo», le susurró una voz en su cabeza. «Estás agotado. Probablemente tenga asistencia en carretera. Alguien con un coche como ese tiene seguro, tiene dinero, tiene gente que puede ayudarla». Pero algo en su postura, en la forma en que le temblaban los hombros, ya fuera por el frío o por la frustración, no sabía decirlo, le oprimía el pecho. La voz de su madre atravesó sus pensamientos, tan clara como si estuviera sentada en el asiento del copiloto. El carácter no se mide por lo que haces cuando las cosas van bien, Damien. Es lo que haces cuando todo se desmorona. Apretó la mandíbula. Todo ya se estaba desmoronando. Gregory Phillips. El nombre le sabía a ácido. 6 meses atrás, $47,000 habían desaparecido de las cuentas de su pequeña empresa de jardinería. 6 meses atrás, Gregory lo había mirado a los ojos y lo había acusado de haberlos robado. 6 meses atrás, el mundo entero de Damien se había derrumbado. Lo peor era que Gregory había sido convincente. Los registros financieros falsificados, las firmas falsificadas, el rastro de correos electrónicos falsos, todo apuntaba a Damien. Y Gregory tenía mejores abogados, mejores contactos, todo mejor. Las pruebas no pintan bien, le había dicho su abogado de oficio la semana pasada. Los amables ojos del señor Flores, llenos de simpatía, que parecían compasión. «Creo que eres inocente, Damien, pero demostrarlo va a ser difícil. Si lo condenaban, le caerían hasta 5 años. 5 años en los que Amelia crecería sin él. 5 años en los que la pasarían de un hogar de acogida a otro porque su madre se había marchado cuando ella tenía 2 años, sin dejar nada más que una nota en la que decía que no estaba hecha para esa vida. La idea de Amelia, con 7 años, sin el diente delantero y con la costumbre de ponerse los zapatos en los pies equivocados, sola en el sistema. El coche de Damien se detuvo detrás del sedán rojo. La lluvia le golpeó como un muro en cuanto salió, empapando al instante su ropa, que ya estaba húmeda. Levantó una mano mientras se acercaba, asegurándose de que ella pudiera verle claramente, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. La mujer se giró e incluso a través de la lluvia pudo ver cómo se tensaba su cuerpo. Miedo. Le tenía miedo. Por supuesto que sí, un hombre extraño acercándose en una carretera desierta a medianoche. «Señora», la llamó, manteniéndose a varios metros de distancia y asegurándose de que ambas manos estuvieran visibles. «¿Está bien? ¿Tiene problemas con el coche?» Ella dudó, estudiándolo. El agua le corría por la cara y tenía la ropa completamente empapada. Entonces, como si tomara una decisión, asintió con la cabeza. «Se ha averiado».
no arranca. Su voz era firme a pesar de la situación. Controlada, profesional, el tipo de voz acostumbrada a ser escuchada, a inspirar respeto. ¿Le importa si le echo un vistazo?, preguntó Damien. No soy mecánico, pero he mantenido en funcionamiento suficientes coches antiguos como para poder ayudarla. Otra pausa. Por favor, se lo agradecería. Ella abrió el capó y Damien se acercó. La lluvia le golpeaba la nuca mientras se inclinaba sobre el motor y por un momento agradeció la distracción. Quizá pudiera arreglar este problema. Este problema no tenía que ver con abogados y tribunales ni con la mirada aterrada de su hija. Sus dedos recorrieron los cables y las conexiones y, en cuestión de minutos, lo encontró. Los terminales de la batería están sueltos. Gritó por encima del ruido de la lluvia. Probablemente se hayan soltado por un bache. ¿Tienes herramientas? No, creo que no. Damien corrió hacia su sedán, con el agua corriéndole por la cara, y cogió su caja de herramientas del maletero. Mientras trabajaba, apretando la conexión y limpiando la corrosión del terminal con el borde de un trapo viejo, se encontró hablando, llenando el silencio como hacía cuando Amelia no podía dormir. Esta batería está en las últimas, dijo, con los dedos trabajando a pesar del frío. Deberías comprar una nueva pronto. Hay una gasolinera a unos 3 kilómetros por la carretera. Allí las tendrán. Podía sentir cómo ella lo observaba. Incluso bajo la lluvia y la oscuridad, él captó su rostro, la aguda inteligencia de sus ojos, la forma en que se comportaba con tranquila autoridad a pesar de estar varada y empapada. Era el tipo de mujer que imponía respeto, eso lo podía decir, del tipo que tomaba decisiones importantes. La conexión encajó en su sitio y Damien se enderezó, secándose la lluvia de los ojos. Pruébelo ahora. Ella se deslizó en el asiento del conductor, giró la llave y el motor rugió al arrancar. El alivio en su rostro fue inmediato, genuino, transformando sus rasgos. ¿Cuánto le debo? Ya estaba buscando su bolso. Damien negó con la cabeza y retrocedió hacia su coche. Me alegro de haber podido ayudar, señora. Espere, al menos dígame su nombre para poder darle las gracias como es debido. Se volvió, con la lluvia cayéndole por la cara, y por un momento sus miradas se cruzaron. Vio gratitud en ella y algo más, una especie de respeto, como si ella viera en él algo que la mayoría de la gente no veía. Damien, dijo entonces, porque estaba demasiado cansado para ser cauteloso, porque el juicio era dentro de 3 semanas y ya nada importaba. Damien Wells. Gracias, Damien Wells, dijo ella, con voz cálida a pesar del frío. Puede que me haya salvado la noche. Si supieras, pensó él, subiendo de nuevo a su coche. Si supieras, puede que te haya ayudado un hombre al que el mundo considera un ladrón. Arrancó, viendo cómo sus luces de emergencia desaparecían por el retrovisor. Nunca le había preguntado su nombre. En 3 semanas, nada de esto importaría. Se equivocaba. 3 semanas después, Damien estaba sentado en el tribunal penal del condado de Hartford. Llevaba un traje barato que le había prestado el señor Flores, porque no podía permitirse comprar uno. Tenía las manos sudorosas y el corazón le latía tan rápido que pensó que se desmayaría. Había llegado el momento que decidiría si esa noche podría arropar a Amelia o si pasaría los próximos 5 años viéndola crecer a través del cristal de la prisión. El señor Flores se sentó a su lado, organizando los papeles con falta de práctica. Pero Damien podía ver la preocupación en los ojos de su abogado. Ambos sabían cómo se veía esto. Ambos sabían lo que les pasaba a personas como Damien cuando se enfrentaban a personas como Gregory. Todos en pie ante la honorable jueza Kendall Ross, anunció el alguacil. Damien se puso de pie con las piernas temblorosas, con la mirada fija en el suelo. No se atrevía a levantar la vista. No podía soportar ver el rostro de la persona que tenía todo su futuro en sus manos. Pero entonces algo le hizo levantar la vista. Quizás fue el instinto, quizás fue el destino. La jueza entró, con su toga negra ondeando, con una postura imponente y autoritaria mientras tomaba asiento detrás del estrado, y Damien se quedó sin aliento. Espera, él conocía ese rostro, esos ojos, esa forma de comportarse con tranquila autoridad. Su mente retrocedió a la noche lluviosa, a la mujer junto al coche rojo,
a la gratitud en sus ojos cuando él le arregló el terminal de la batería. No, no podía ser, pero cuanto más la miraba, más seguro estaba, y más imposible le parecía. La mujer a la que había ayudado 3 semanas antes estaba ahora sentada detrás de ese estrado, sosteniendo un mazo que determinaría su destino. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Se lo estaba imaginando? La iluminación era diferente ahora. Una luz fluorescente intensa en lugar de la oscuridad y la lluvia. Llevaba una toga formal en lugar de ropa empapada. Llevaba el pelo recogido en un severo moño en lugar de mojado y suelto alrededor de la cara. Quizás se equivocaba. Quizás su mente desesperada veía conexiones que no existían, buscando esperanza en lugares imposibles. Pero esos ojos, la forma de su rostro, su porte. Damian agarró el borde de la mesa con las manos. Quería decir algo, preguntar, confirmar. Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Qué podía decir? Disculpe, señoría, arreglé su coche hace 3 semanas. Miró al señor Flores, pero su abogado estaba concentrado en sus notas, completamente ajeno a la tormenta que se desataba en la cabeza de Damian. La jueza Ross, según había dicho el alguacil, miraba el expediente del caso con expresión neutra y profesional. Si lo reconoció, no lo demostró. Ni un atisbo de reconocimiento, ni una pizca de familiaridad. Quizás no era ella. Quizás estaba perdiendo la cabeza. Comenzó el proceso y Dahmer intentó concentrarse. Intentó escuchar las declaraciones iniciales del fiscal y las respuestas del señor Flores, pero su mente seguía volviendo a ese rostro detrás del estrado. Se parecía a ella, se parecía mucho a ella. Pero, ¿cómo podía ser? ¿Qué probabilidades había? Durante toda la vista, Damon se sorprendió a sí mismo mirando de reojo a la jueza Ross, tratando de estar seguro, tratando de conciliar a la mujer desesperada bajo la lluvia con esta severa figura de autoridad. Cada vez que miraba, estaba más convencido, y cada vez se decía a sí mismo que tenía que estar equivocado. Entonces ocurrió algo que le hizo detenerse el corazón. El fiscal estaba presentando las fotocopias de los documentos financieros, y la jueza Ross se inclinó hacia adelante con la mirada aguda mientras los examinaba. Señor Davis, estas son fotocopias. ¿Dónde están los originales? Damon contuvo el aliento. Era ella. Tenía que ser ella, pero nunca lo miró. Nunca dio ninguna señal de que supiera quién era él. Su rostro permaneció perfectamente neutral, perfectamente profesional, mientras interrogaba al fiscal sobre las pruebas. Tengo dudas sobre estos documentos, dijo con firmeza. Este tribunal no procederá basándose en fotocopias de fotocopias. Señor Flores, concedo su moción para un examen forense. Volveremos a reunirnos cuando tengamos los documentos debidamente autenticados. El martillo cayó con un fuerte golpe y Damen se estremeció. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Damen permaneció sentado, con la mente dando vueltas. El señor Flores hablaba a su lado, explicándole lo que acababa de pasar, lo inusual que era, lo afortunados que habían sido. Pero Damen apenas le escuchaba. Tenía los ojos fijos en la jueza Ross mientras recogía sus archivos y desaparecía en su despacho. ¿Había sido ella? ¿La mujer a la que había ayudado bajo la lluvia le acababa de salvar a él? ¿O era su mente desesperada la que le jugaba una mala pasada, creando esperanzas donde no las había? Quería creer con todas sus fuerzas, pero no podía estar seguro, y esa incertidumbre lo atormentaría durante las siguientes 2 semanas. Kendall Ross se apoyó contra la puerta de su despacho, con las manos temblorosas mientras las presionaba contra la madera. Su corazón latía con fuerza, su mente daba vueltas con la magnitud de lo que acababa de suceder. Damian Wells, el hombre que se había detenido bajo la lluvia torrencial para ayudarla, el hombre que había rechazado el pago y le había sonreído con cansancio y le había dicho su nombre antes de desaparecer en la noche. Ella había visto el reconocimiento en sus ojos cuando entró en la sala del tribunal. Lo había visto mirar 2 veces. Había visto la confusión, la esperanza y la incertidumbre pasar por su rostro. Él sospechaba, pero no estaba seguro, y ella no le había dado ninguna confirmación. Había mantenido su rostro perfectamente neutral,
porque reconocerlo, mostrar cualquier señal de que lo conocía, sería motivo de recusación inmediata. Y si se recusaba, el caso pasaría al juez Patterson. Kendall se presionó las sienes con los dedos. Acababa de infringir todas las normas éticas del libro. Había utilizado su posición para exigir el examen de pruebas que debería haberse realizado meses atrás. Había luchado por un acusado con el que tenía contacto personal. Pero ¿qué otra opción tenía? Dejar que un hombre inocente fuera a la cárcel porque el sistema era demasiado perezoso para hacer su trabajo correctamente. Había visto las pruebas, había visto lo endebles que eran, los circunstanciales, lo fácil que era desmontarlas con un examen adecuado. Pero el juez Morrison había estado demasiado ocupado para preocuparse. Había denegado el examen forense porque costaba dinero y tiempo. Damian Wells estaba siendo víctima de una injusticia, y la única persona que podía detenerla era alguien que debería haberse recusado en el momento en que vio su nombre. A veces, la justicia exigía decisiones imposibles. Solo esperaba estar tomando la decisión correcta. 2 semanas parecieron 2 años. Damon siguió con su rutina, trabajando en el almacén, recogiendo a Amelia de casa de la señora Marines, leyéndole cuentos antes de dormir, fingiendo que todo iba bien. Pero cada noche se quedaba despierto preguntándose, ¿era ella? ¿Lo había reconocido? ¿Por eso había exigido el examen forense? ¿O estaba imaginando conexiones que no existían, viendo milagros donde solo había coincidencias? Papá, piensas demasiado alto, murmuró Amelia una noche, medio dormida. Me mantiene despierta. Lo siento, pequeña. Vuelve a dormirte. ¿Es por lo del tribunal? Sí. La señora Marin dice que los jueces son justos. Dice que ayudan a las personas buenas. Eso espero, Emmy. De verdad que lo espero. El informe de los contables forenses llegó el martes. El señor Flores llamó a Damien al trabajo, con la voz temblorosa por la emoción. Damien, el informe. Es todo lo que necesitábamos. Gregory lo inventó todo. Los registros digitales lo demuestran. Vas a estar bien. A Damien le fallaron las piernas. Se sentó con fuerza sobre una pila de cajas, con el teléfono pegado a la oreja y las lágrimas corriéndole por la cara. Mañana volveremos al tribunal. La juez Ross quiere volver a reunirse inmediatamente. ¿La juez Ross? ¿Fue ella? Quizás mañana lo sabría con certeza. Tras examinar cuidadosamente las pruebas, la juez Ross dijo desde el estrado, con voz que transmitía absoluta autoridad. Este tribunal considera que el caso de la Fiscalía se basa en documentos fraudulentos. Los registros bancarios digitales demuestran de manera concluyente que Gregory Phillips, y no Damian Wells, cometió la malversación en cuestión. Señor Wells, todos los cargos contra usted quedan desestimados con perjuicio. La sala del tribunal estalló en ruido, pero Damien no oyó nada. Le temblaban las manos y la visión se le nublaba por las lágrimas que no podía controlar. Libre era libre. Además, continuó la jueza Ross, con su voz cortando el caos, remito este caso al fiscal del distrito con la firme recomendación de que se presenten inmediatamente cargos contra Gregory Phillips por fraude, malversación, falsificación y obstrucción a la justicia. El martillo cayó con firmeza. Damian la miró, luego la miró de verdad, y sus ojos se encontraron durante una fracción de segundo. Y en ese momento supo que era ella. Siempre había sido ella. Ella supo quién era él desde el momento en que su caso llegó a su escritorio y luchó por él de todos modos. Pero antes de que él pudiera decir nada, antes incluso de que pudiera procesar lo que quería decir, ella ya se había levantado, estaba recogiendo sus archivos y desaparecía en su despacho con la misma eficiencia profesional que había mostrado durante todo el juicio. El señor Flores lo abrazaba, hablándole de demandas civiles y compensaciones, pero Damon apenas lo oía. Sus ojos estaban fijos en la puerta cerrada de la sala. Quería darle las gracias, necesitaba darle las gracias. Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía acercarse a una jueza que acababa de salvarle la vida y preguntarle si era ella la mujer cuyo coche había arreglado bajo la lluvia? Parecía imposible, inapropiado.
Así que ese día salió del juzgado con la libertad en sus manos y preguntas en su corazón. Pero lo sabía. En el fondo lo sabía, y de alguna manera tenía que encontrar la forma de decírselo. Gracias. 6 semanas pasaron como un sueño. Damen encontró un trabajo mejor en una ferretería. Mejor sueldo, mejor horario, prestaciones que realmente significaban algo. Cenaba en casa todas las noches. Amelia dibujaba a su papá libre, y sus dibujos cubrían la nevera con arcoíris y palabras mal escritas. La vida era buena, mejor de lo que jamás había imaginado que podría ser después de todo lo que había pasado. Pero algo le molestaba. Nunca había podido darle las gracias como es debido a la jueza. Nunca había podido confirmar lo que en su corazón sabía que era cierto, que ella era la mujer de la lluvia, que lo había reconocido, que lo había arriesgado todo para salvarlo. Estaba reponiendo productos en el pasillo 7, el de los suministros para automóviles, lo cual le parecía apropiado dado cómo había empezado todo, cuando una voz detrás de él dijo: «Disculpe, ¿sabe dónde puedo encontrar terminales de batería?». Damen se giró y allí estaba ella, esta vez sin la toga de juez, sin estar detrás de un estrado con un mazo en la mano, solo una mujer con vaqueros y un jersey informal, con el pelo suelto, de pie en la ferretería con una leve sonrisa en el rostro. «Eres tú», susurró, dejando caer la caja de limpiaparabrisas de sus manos. Lo supe en la sala del tribunal. Creía que no estaba seguro, pero lo sabía. Su sonrisa se amplió, ahora más cálida, más sincera. «Me reconociste. ¿Cómo no iba a hacerlo? Tu cara, tu voz». Pero seguía pensando que quizá lo estaba imaginando. Quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada porque estaba desesperado. Dio un paso más hacia ella y bajó la voz. «Tú también lo sabías, todo el tiempo. Sabías que yo era el tipo que arregló tu coche, desde el momento en que vi tu foto en el expediente del caso». La taza de café que sostenía cayó al suelo y se rompió. Pero no podías decir nada. Si lo hubiera reconocido, habría tenido que recusarme. Tu caso habría pasado al juez Patterson. Damien cerró los ojos, comprendiendo todo. Y el juez Patterson me habría condenado casi con toda seguridad. Tiene una tasa de condenas del 94% y no tiene paciencia con los defensores públicos. «Así que lo arriesgaste todo», dijo Damien en un susurro. «Tu carrera, tu reputación». «Podría perder mi puesto si alguien se enterara», dijo Kendall en voz baja. «Rompí una docena de normas éticas, pero lo volvería a hacer». Estaban en medio de la ferretería, rodeados de cosas mundanas, tornillos, botes de pintura y cables alargadores, y el momento se sintió sagrado. «¿Por qué?», preguntó Damien. «¿Por qué arriesgarías tanto por alguien a quien solo has visto una vez bajo la lluvia?». «Porque ese único encuentro me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. Un hombre que se detiene bajo la lluvia torrencial para ayudar a un desconocido utilizando sus propias herramientas de cinta adhesiva y que rechaza el pago cuando claramente lo necesita. Ese no es alguien que roba a los demás. Es alguien con integridad. Y no podía ver cómo un hombre inocente iba a la cárcel solo porque el sistema era demasiado vago para mirar las pruebas reales». A Damien se le llenaron los ojos de lágrimas. «Me salvaste la vida. Salvaste a mi hija de perder a su padre». «Tú me ayudaste primero», dijo Kendall en voz baja. «Tenías todas las razones para seguir conduciendo esa noche. Estabas agotado, preocupado, probablemente imaginando los peores escenarios posibles para tu juicio. Pero aún así te detuviste. Me mostraste algo en lo que había dejado de creer. La bondad humana auténtica y sin complicaciones. Ni siquiera supe tu nombre esa noche. Lo sé. Me di cuenta más tarde. Me dijiste el tuyo, Damien Wells, pero nunca me preguntaste el mío, y yo nunca te lo dije. Si lo hubiera hecho, ¿las cosas habrían sido diferentes? No lo sé. Quizás, pero quizás todo sucedió exactamente como tenía que suceder». «Hay algo más», dijo Kendall, con una sonrisa en los labios. «Durante tu juicio, trajiste a tu hija al tribunal una vez. Tuvo que esperar en el pasillo mientras estábamos en sesión». Damen asintió. «Amelia. La señora Marin estaba enferma ese día
y no tenía a nadie más que la cuidara. Me hizo un dibujo y se lo dio al alguacil para que me lo entregara. La sonrisa de Kendall se amplió. Un juez con una capa de superhéroe. Le dijo que tenía un martillo mágico que hacía desaparecer a los malos. A pesar de todo, del peso de la conversación, de la emoción que se agitaba en su pecho, Damon se rió. Le salió de forma espontánea, genuina y sorprendida. Ella cree que tu Gabel es mágico. Le ha estado contando a todos en la escuela cómo la señora amable con el martillo mágico salvó a su papá. Me encantaría ver más de sus dibujos. Entonces, con un valor visible, con la vulnerabilidad asomando a través de su compostura profesional, tal vez tomando un café, si está permitido, ahora que el caso ha terminado, Damen sintió que su corazón utilizaba algo complicado en su pecho, algo que se parecía a la esperanza y la gratitud, y al comienzo de algo que ninguno de los dos había esperado. Está permitido, dijo, con la voz cargada de emoción. De hecho, me gustaría mucho. Ese sábado, Damien llevó a Amelia a la cafetería. Le había explicado que la señorita Kendall quería ver sus dibujos, y su hija se había pasado toda la mañana organizando sus obras de arte y cambiándose de ropa 4 veces. ¿Es la señora del martillo mágico?, preguntó Amelia, saltando sobre sus pies. Sí. ¿Es guapa? Mucho. ¿Es simpática? La más simpática. Entonces me pondré mi vestido de princesa, el amarillo, porque el amarillo es alegre y ahora somos felices, ¿verdad, papá? Damian se había arrodillado, a la altura de los ojos de su hija, con el corazón tan lleno que le dolía. Somos los más felices, pequeña. Al ver a Amelia divisar a Kendall al otro lado de la cafetería y prácticamente vibrar de emoción, sintió que algo cambiaba en su interior, algo que se parecía a volver a casa. Papá, papá, es la señora del martillo mágico. Amelia chilló, arrastrándolo hacia adelante con la fuerza que solo poseen los niños de 7 años emocionados. Kendall se puso de pie y Damon observó cómo se transformaba su rostro cuando Amelia se abalanzó hacia ella. Toda su compostura profesional se desvaneció, sustituida por una genuina calidez y alegría. Hola, soy Amelia, pero puedes llamarme Emmy, porque así me llama papá cuando me porto bien, y hoy me estoy portando muy bien. Las palabras salieron en un torrente sin aliento, mientras Amelia le entregaba un trozo de papel enrollado a Kendall. Mira, esa eres tú con tu martillo mágico, y esa es la capa, porque los superhéroes necesitan capas, obviamente. Obviamente, Kendall asintió, desenrollando el dibujo con auténtico cuidado, con los ojos suavizándose mientras estudiaba la obra de arte hecha con lápices de colores. Es precioso, Emmy. Lo sé, dijo Amelia sin modestia alguna, subiéndose ya a la silla frente a Kendall. Soy muy buena en arte y también en comer tortitas. ¿Tienen tortitas aquí? Damien finalmente los alcanzó, un poco sin aliento. Emmy, más despacio. Eres como un pequeño tornado. Los tornados son rápidos y poderosos, papá. Gracias, Amelia sonrió, sin darse cuenta de que no era exactamente un cumplido. Kendall se reía de verdad, y era el sonido más hermoso que Damien había oído jamás. En la sala del tribunal, ella había sido toda autoridad y dureza, controlada y profesional. Aquí, viéndola interactuar con su torbellino de hija, era algo completamente diferente. Era real, era cálida. Era alguien a quien podía imaginar en sus vidas, no solo como la jueza que lo había salvado, sino como alguien que encajaba. Mientras Amelia tomaba chocolate caliente y los adultos café, la conversación fluyó con sorprendente facilidad. Amelia los entretuvo con elaboradas historias sobre las aventuras de sus peluches, con diferentes voces y gestos dramáticos que hicieron que derramara el chocolate caliente 2 veces. Y entonces el señor Fluffington, que es mi conejo, le dijo a la princesa Sparkle Paws, que es mi gata: tenemos que salvar el reino. Pero entonces recordaron que no sabían leer mapas, así que se perdieron en la tienda de comestibles. Menudo giro inesperado, dijo Kendall, genuinamente encantado, mientras limpiaba el chocolate caliente derramado con servilletas. Lo sé, estoy llena de giros. Papá dice que debería escribir guiones para películas.
Amelia dio otro gran sorbo a su taza de chocolate caliente, recién rellenada, dejando un bigote de nata montada en el labio superior que hizo sonreír a Kendall. ¿Vas a ser la novia de papá? Porque la señora Marin dice que eres guapa y papá necesita una novia porque lleva demasiado tiempo deprimido. Amelia. La cara de Damien se puso roja como un tomate y deseó que se abriera el suelo y se lo tragara. ¿Qué? Lo dijo la señora Marin, no yo. Pero estoy de acuerdo. Eres guapa y tienes un martillo mágico. Básicamente, es la mejor combinación posible. Kendall intentó no reírse de la mortificación de Damien, con los ojos brillantes de diversión. Bueno, tu papá y yo vamos a ser amigos primero, y ya veremos qué pasa. Está bien, pero para que lo sepas, soy muy buena compartiendo a papá y hago excelentes pulseras de la amistad. Si quieres una, uso los mejores colores, no los aburridos. Mientras Amelia se lanzaba a una entusiasta explicación de su técnica para hacer pulseras, Damon cruzó la mirada con Kendall al otro lado de la mesa. Ella le sonreía con algo cálido y cómplice, y se dio cuenta de que se sentía natural, fácil, como si tal vez hubieran estado encaminándose hacia ese momento desde aquella noche lluviosa en la que sus mundos chocaron por primera vez. El universo lo había llevado al borde de perderlo todo, lo había enfrentado a su peor miedo, y luego le había dado esto, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo y una mujer que lo había arriesgado todo para creer en él. A veces, la bondad te devuelve de formas que nunca esperas. Las citas para tomar café se convirtieron en algo habitual. A veces con Amelia, a veces sin ella, pero siempre llenas de risas y conversaciones distendidas que les sorprendían a ambos. Descubrieron que a los dos les encantaban las películas antiguas, que ninguno sabía cocinar sin hacer saltar las alarmas de humo, que ambos habían perdido a sus padres siendo jóvenes y que llevaban el peso de la responsabilidad de otros. En su cuarta salida, una visita al zoológico con Amelia, se quedaron observando a los pingüinos caminar torpemente por su recinto. Amelia se había adelantado corriendo hacia los leones marinos, con su chaqueta amarilla brillando contra el gris del día de invierno. «Papá, coge la mano de la señorita Kendall para que no se pierda», gritó Amelia, ya a medio camino de la siguiente exposición. «Es que no creo», comenzó Damien, avergonzado. «No pasa nada», dijo Kendall en voz baja, deslizando su mano en la de él. Sus dedos estaban calientes a pesar del aire frío. «Por razones de seguridad». «Claro, por seguridad», asintió Damon, con el corazón latiéndole con fuerza, pero no por miedo. La mano de ella encajaba perfectamente en la suya, como si fuera suya, como si siempre hubiera estado destinado a ser así. Al tercer mes, empezaron a salir a cenar solos de vez en cuando, mientras la señora Marin cuidaba de Amelia. Eran citas de verdad, en las que podían hablar de sus esperanzas y miedos sin interrupciones, aunque Amelia siempre les exigía un informe completo después. ¿Os habéis cogido de la mano? ¿Papá se rió nerviosamente? ¿Hablasteis de mí? Siempre deberíais hablar de mí. Soy el mejor tema de conversación. Una noche, después de una cena especialmente agradable, en la que habían hablado durante horas sin darse cuenta del paso del tiempo, Damon acompañó a Kendall a su coche. El sedán rojo tenía ahora una batería nueva, y a veces Kendall bromeaba diciendo que debería escribir una nota de agradecimiento al bache que había soltado la antigua terminal. ¿Puedo decirte algo?, preguntó Kendall, apoyándose en su coche. Algo que probablemente no debería decir porque es demasiado pronto y podría asustarte. Puedes decirme lo que quieras. Cuando vi tu nombre en ese expediente, cuando me di cuenta de quién eras, me aterroricé. No por las implicaciones éticas, aunque eran muy reales, sino porque en esa única interacción en Maple Avenue, me habías mostrado algo que había dejado de creer que existía en este mundo. ¿Qué es eso? La bondad. La bondad humana auténtica y sin complicaciones. Tenías todas las razones para seguir conduciendo esa noche. Estabas agotado, preocupado, enfrentándote a un juicio en 3 semanas, pero aún así te detuviste. Usaste tus propias herramientas, empapándote mientras ayudabas a un desconocido, y rechazaste el pago.
Y pensé, esta es una persona que vale la pena conocer. Esta es una persona por la que vale la pena luchar. Damen sintió que le picaban los ojos por una emoción inesperada. Lo arriesgaste todo por mí. Arriesgué mi carrera, corrigió Kendall con delicadeza. Tú habrías arriesgado a tu hija. No son cosas equivalentes. Lo que hice fue lo mínimo que exigía la justicia. Lo que tú hiciste esa noche fue puro carácter. Entonces la besó, con suavidad, cuidado y llena de promesas. Cuando se separaron, ambos sonreían. Amy se pondrá insoportable cuando se entere. Damen dijo que probablemente exigirá un informe completo. Querrá saber si hubo fuegos artificiales. ¿Y qué le dirás? Damen volvió a acercar a Kendall hacia él. Le diré que hubo fuegos artificiales, de los mejores. Al cabo de 6 meses, Kendall se había convertido en una parte habitual de sus vidas. Aprendió que Amelia odiaba las setas, pero que comía cualquier verdura si se la llamaba comida energética. Que Damen podía arreglar casi cualquier cosa con cinta adhesiva y determinación. Que su pequeño apartamento estaba lleno de más amor que muchas mansiones. 1 año y 3 meses después del juicio que casi destruyó su vida, Damien planeaba pedirle matrimonio. Había elegido un anillo nada lujoso, porque lo lujoso no era su estilo, sino algo que brillara como los ojos de Kendall cuando se reía. Había planeado una elaborada propuesta al atardecer en el parque donde habían tenido su tercera cita, aquella en la que Amelia había insistido en que él le cogiera la mano a Kendall por seguridad. La señora Marin había accedido a cuidar de Amelia mientras él llevaba a Kendall al parque. Todo estaba perfectamente planeado, excepto que había cometido un error de cálculo crucial. Amelia era incapaz de guardar un secreto, ni aunque su vida dependiera de ello. Estaban en el parque caminando hacia el lugar donde él había planeado arrodillarse cuando Amelia, que se suponía que estaba con la señora Marin, apareció de repente detrás de un árbol y gritó a pleno pulmón. ¿Ya le vas a pedir que nos casemos? El anillo te está quemando el bolsillo, papá. Eso es lo que dijo la señora Marin. Kendall se llevó la mano a la boca y abrió mucho los ojos, sorprendida y encantada. Damen miró con ira a su hija, que saltaba arriba y abajo sin mostrar ningún remordimiento. Amy, se suponía que debías estar en casa de la señora Marin. Se suponía que iba a ser una sorpresa. La señora Marin y yo decidimos que yo debía estar aquí para este momento tan importante. Y vaya, lo siento por la sorpresa, pero las sorpresas son difíciles de guardar. Es como intentar no reírse cuando alguien dice, caca. Es imposible. Varias personas más en el parque se habían girado para mirarlos, y Damien sintió que le ardía toda la cara. Pero Kendall reía y lloraba al mismo tiempo, y cuando él la miró, ella asintió con la cabeza. Así que se arrodilló allí mismo, con su hija de 8 años saltando emocionada a su lado y unos desconocidos empezando a reunirse a su alrededor con sus teléfonos móviles en la mano. Kendall Ross, dijo, sacando la caja del anillo de su bolsillo con manos temblorosas. Me has salvado la vida en más de un sentido. Me viste cuando era invisible. Creíste en mí cuando el mundo no lo hizo. Miraste mi oxidada caja de herramientas y viste carácter en lugar de pobreza. Miraste el caos que es mi hija. Yo no soy un caos, soy entusiasta. Emilia le interrumpió indignada. Mi hija entusiasta, corrigió Damen, luchando por no sonreír. Y de alguna manera te enamoraste de las dos. Nos has convertido en una familia. Nos has completado. Nos has demostrado que, a veces, la persona a la que ayudas en la oscuridad se convierte en la luz que te salva. ¿Te casarás con nosotros? Di que sí, di que sí. Ya he elegido mi vestido de niña de las flores y es amarillo. Amelia añadió servicialmente, saltando arriba y abajo. Kendall estaba llorando a lágrima viva. Las lágrimas le corrían por la cara, pero sonreía tanto que parecía que se le fuera a partir la cara. Sí, sí a los dos, a todos vosotros, para siempre. Amelia se abalanzó sobre Kendall, casi tirándola al suelo con la fuerza de su abrazo. Lo sabía. Le dije a papá que dirías que sí. La señora Marin me debe $5. ¿Apostaste por esto? Preguntó Damen incrédulo, deslizando el anillo en el dedo de Kendall. Bueno, sí, tenía información privilegiada. Soy muy inteligente en estas cosas.
Básicamente, soy una casamentera profesional. El pequeño grupo de personas que se había reunido aplaudió y varias personas se secaban los ojos. Una anciana exclamó, «La mejor propuesta de matrimonio que he visto nunca». «Gracias, ayudé a planearla», gritó Amelia, saludando como si acabara de ganar un Oscar. Damon atrajo a Kendall hacia sí y la besó, mientras Amelia hacía exagerados ruidos de arcadas y luego decía inmediatamente, «Bueno, ahora que ya ha terminado, ¿podemos tomar un helado?» Este es sin duda un momento para tomar helado. La boda estaba prevista para la primavera siguiente. Amelia se tomó muy en serio su papel de niña de las flores y coordinadora de la boda, creando elaboradas listas e insistiendo en múltiples ensayos generales. «Tenemos que practicar, papá. ¿Y si se me olvida cómo lanzar los pétalos? ¿Y si los lanzo con demasiada fuerza y le dan a alguien en la cara? Eso sería malo para las fotos. Creo que lo harás muy bien, pequeña. Sé que lo haré muy bien. Solo estoy siendo minuciosa». Eso es lo que hacen los profesionales. El día de la boda llegó con un tiempo primaveral perfecto, de esos que hacen que todo parezca posible y nuevo. El jardín estaba decorado de forma sencilla, con sillas blancas dispuestas en filas, flores suaves colgando de los árboles y la luz del sol filtrándose a través de las hojas como si fuera un foco natural. La señora Marine, que se había convertido en una abuela para Amelia, lloró abiertamente durante toda la ceremonia. El señor Flores, antiguo abogado de oficio de Damian, fue el padrino, y en su brindis dijo, «He visto mucha justicia en mi carrera, pero ver a estos dos encontrarse es algo que va más allá de lo que cualquier tribunal podría ofrecer. Es el universo haciendo lo correcto». Janet, la secretaria de Kendall en el juzgado, fue la dama de honor y pasó la mitad de la ceremonia llorando de felicidad con pañuelos. Amelia, que ahora tiene 8 años y medio, el medio es muy importante, amigos, fue la niña de las flores con su vestido amarillo, que ella misma insistió en llevar. Había ensayado su paseo por el pasillo al menos 40 veces, pero cuando llegó el momento, en lugar de caminar, saltó. «Saltar es más alegre», explicó más tarde a todo el que quisiera escucharla. «Este es un día alegre. Todo el mundo debería saltar más. Está científicamente demostrado que te hace más feliz». Lo leí en alguna parte. Durante la ceremonia, cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía a esta unión, Amelia susurró en voz alta para que todos la oyeran. «Si alguien dice algo, me pelearé con él. He tomado clases de karate. Sé 3 movimientos». Los invitados estallaron en carcajadas e incluso el oficiante tuvo que hacer una pausa para recomponerse. Cuando llegó el momento de que Amelia presentara los anillos, llevó la almohada como si contuviera las joyas de la corona, caminando con exagerado cuidado. Luego anunció a los invitados reunidos, «Para que lo sepan, yo los emparejé. Básicamente, soy una casamentera profesional. Ahora bien, si alguien necesita ayuda para encontrar el amor, que venga a verme después de la ceremonia. Mis tarifas son muy razonables. Señora Marín, usted es la siguiente en mi lista». La señora Marín casi escupe el champán y los invitados volvieron a estallar en carcajadas. Los votos fueron sencillos pero profundos. Damian prometió parar siempre para ayudar a los desconocidos bajo la lluvia, seguir arreglando cosas con cinta adhesiva y esperanza, ser el padre que Emmy se merecía y el marido que Kendall nunca pensó que encontraría. Kendall prometió luchar siempre por la justicia, incluso cuando fuera difícil, a usar su martillo mágico con prudencia, a aceptar el hermoso caos que conllevaba amar a un tornado en un cuerpo de 8 años y a no dar nunca por sentado al hombre que le había mostrado cómo era el verdadero carácter. Mientras intercambiaban los anillos, Amelia le susurró a la señora Marin, «Esto es lo mejor que he hecho nunca. Soy muy buena en esto de emparejar parejas». Durante la recepción, Amelia se tomó muy en serio su autoproclamado trabajo como coordinadora de la fiesta. Enseñó a Janet, del juzgado, a bailar el floss, criticó la selección musical del DJ, más encanto, necesitamos mucho más encanto, y se aseguró de que todos conocieran la historia completa del origen de la relación de sus padres. Básicamente, papá le arregló el coche bajo la lluvia porque es un encanto. Luego ella usó su martillo mágico para salvarlo del malo porque es increíble.
Luego yo hice un dibujo porque soy artística. Luego se enamoraron porque, obviamente, tenían que hacerlo. Luego les dije que se casaran porque soy inteligente. Y ahora somos una familia. ¿Alguna pregunta? Un invitado levantó la mano. ¿Estás diciendo que tú eres la responsable de todo esto? Obviamente. Bueno, ellos ayudaron un poco, pero sobre todo fue gracias a mi excelente planificación. Tengo un don. Mientras Damian y Kendall compartían su primer baile, ella le susurró al oído. He roto muchas normas éticas por ti. Él le respondió en voz baja. ¿Ha merecido la pena? Ella miró a Amelia, que ahora intentaba enseñar al muy serio señor Flores a hacer el gusano en la pista de baile sin ningún éxito, pero con el máximo entusiasmo. Luego volvió a mirar al hombre que se había detenido para ayudarla en la peor noche que había tenido en años. Cada una de las infracciones, dijo, y lo besó mientras su pequeño grupo de seres queridos aplaudía y Amelia gritaba, «Buscaos una habitación, es broma, esto es romántico, sigue adelante». Más tarde, durante lo que se suponía que era el baile padre-hija, pero que se convirtió en un baile familiar porque Kendall insistió en unirse, Amelia los miró a ambos con una seriedad inusual. Soy muy feliz, como nunca lo he sido en toda mi vida. Yo también, pequeña, dijo Damon, con la voz cargada de emoción. Yo también, añadió Kendall, acercándolos a ambos. Bien, porque ahora tengo una madre que puede enseñarme sobre leyes y un padre que puede enseñarme a arreglar coches. Y básicamente seré imparable. Algún día gobernaré el mundo. Eso es lo que me da miedo, se rió Damon. Además, ¿podemos tener un perro ahora? Porque las familias deben tener perros. Es básicamente una regla. Lo he comprobado. Lo hablaremos. Ambos padres dijeron al unísono. Eso es lo que los padres dicen para decir quizás. Sí. Os estoy agotando a los dos. Puedo sentir que está funcionando. A veces queremos saber cómo terminará nuestra historia. Damian había creído que la suya terminaría en un tribunal con un martillo sellando su destino y separándolo de su hija para siempre. Había creído en un mundo en el que el carácter no importaba, en el que el sistema aplastaba a personas como él sin piedad ni segundas oportunidades. Pero se había equivocado en todo. Gregory Phillips estaba cumpliendo 5 años por fraude y malversación. Las pruebas reales, una vez examinadas adecuadamente, habían sido abrumadoras. Se había hecho justicia, aunque se hubiera seguido un camino poco convencional para llegar a ella. Damian había pasado meses creyendo que el sistema lo destruiría, sin saber que el sistema, en forma de una mujer extraordinaria con una conciencia más fuerte que su miedo, había estado luchando por él todo el tiempo. Y Kendall, ella había pasado años impartiendo justicia desde detrás de un estrado, tomando decisiones que afectaban a innumerables vidas, creyendo que seguir las reglas era siempre lo mismo que hacer lo correcto. Pero había aprendido que, a veces, el mejor juicio que se puede emitir es elegir seguir el corazón, incluso cuando eso significa saltarse las reglas que se escribieron sin dejar lugar a la misericordia o la conexión humana. En cuanto a Amelia, ganó una madre que le enseñó que ser fuerte y ser amable no eran mutuamente excluyentes, que le mostró que a veces lo más valiente que se puede hacer es creer en alguien cuando el mundo no lo hace, que demostró que los martillos mágicos son reales si estás dispuesto a usarlos para el bien, y que nunca subestimó las habilidades de emparejamiento de una niña de 8 años con un plan y una confianza ilimitada. Los tres, un padre que creía en ayudar a los desconocidos, un juez que creía en la justicia por encima del cumplimiento ciego de las normas, y una niña que creía en los martillos mágicos, se convirtieron en la familia que ninguno de ellos sabía que estaba buscando. Y eso lo cambia todo. Si esta historia te ha recordado que la amabilidad siempre te vuelve de formas inesperadas, pulsa el botón de suscribirse y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. ¿Qué es lo más amable que ha hecho un desconocido por ti? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu historia podría ser la próxima que contemos, porque todos tenemos el poder de parar bajo la lluvia. Todos tenemos martillos mágicos en nuestras manos si somos lo suficientemente valientes como para usarlos.